Pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo en el programa de quinto año, a partir de donde nos quedamos en las clases extramuros. La última clase platicamos nosotros de la ley de los senos y de la solución de triángulos oblicuángulos, e hicimos y resolvimos algunos ejemplos relativos al primer caso. Ahora vamos a platicar acerca del segundo caso que se puede presentar en los triángulos oblicuángulos, que es aquel caso en el que se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Este caso recibe el nombre de caso ambiguo. ¿Por qué se llama así? Porque puede presentar tres posibilidades, como vamos a ver a continuación. Para ilustrar este triángulo, o este caso del triángulo, vamos a imaginarnos un triángulo ABC, en donde son conocidos los datos: el ángulo A, el lado A minúscula, el lado B minúscula. Recordando la convención para la nomenclatura de los triángulos, que consiste en que cada ángulo va señalado con la misma letra que lleva el lado que está opuesto a ese ángulo. Es decir, si aquí tengo el ángulo A, su lado opuesto es A. Si aquí tengo el lado B, el ángulo opuesto será B mayúscula, que estaría en este caso. Pero aquí no completo la figura precisamente porque vamos a analizar las posibilidades que se nos van a presentar. La primera de ellas es que el lado A, que es el adyacente al ángulo, sea menor que el lado B. Perdón, no el adyacente al ángulo, el opuesto al ángulo. Y la segunda condición es que A sea menor que B por el seno de A. Si esta condición se presenta, lo que significa es que el lado A, que es el opuesto al ángulo, no tiene una longitud tal que permita cerrar el triángulo. Es decir, si ustedes ven, le falta, por así decirlo, un pedazo y el triángulo no se puede cerrar. Por lo tanto, en este caso, no existe triángulo y no existe solución. La segunda posibilidad que tengamos es que el lado opuesto sea menor al lado adyacente. El lado opuesto A sea menor al lado adyacente B, en este caso. Pero que A, el lado opuesto, sea igual al producto de B por el seno del ángulo. En ese caso, sí se va a formar el triángulo. Y se va a formar de tal manera que esta longitud es exactamente la necesaria para que el triángulo se cierre y que aquí se forme un ángulo recto. En ese caso, vamos a tener un solo triángulo y se va a tratar de una solución única. La tercera posibilidad que tenemos es la siguiente: que el lado opuesto sea menor que el lado adyacente, pero que el lado opuesto sea mayor que el producto de la diferencia del lado adyacente por el seno del ángulo. Recuerden ustedes que en todos los casos estamos considerando a este como el ángulo, que es el dato. Si eso es cierto, va a pasar lo siguiente: este lado opuesto es menor al lado adyacente, pero el lado opuesto es mayor que el producto del lado adyacente por el seno del ángulo que estamos considerando. Y en ese caso, ¿qué pasa? Pues que ahora vamos a tener un lado que tiene una longitud mayor y esto me va a generar dos triángulos. Uno considerando esta posibilidad en donde vemos que se va a formar un ángulo obtuso y otro, un ángulo agudo, y otro en el que vamos a ver que se va a formar un ángulo obtuso. ¿Qué me genera eso? Dos triángulos. Obviamente, los dos hay que resolverlos. Las otras posibilidades es cuando el lado opuesto es mayor que el lado adyacente o cuando es igual. En ese caso, no hay necesidad de hacer análisis porque no se presenta el caso ambiguo y solamente existe un triángulo que hay que solucionar. Bueno, pongamos algunos ejemplos para ilustrar este caso ambiguo. Por ejemplo, aquí me piden que se resuelva el triángulo rectángulo en el que tenemos los siguientes datos. El ángulo agudo mide 50 grados, el lado opuesto a ese ángulo mide 1 unidad, el lado adyacente mide 2 unidades de longitud. Si dibujamos la figura tendremos esto. ¿Cómo lo calculamos? Pues igual que siempre, con la ley de los senos. Aquí conocemos A minúscula, B minúscula y el ángulo A mayúscula. Despejamos el seno de B mayúscula, que es precisamente lo que necesitamos conocer, el ángulo B. Haciendo el despeje, sustituyendo valores, nos da esto: 2 por el seno de 50 entre la unidad. Hacemos operaciones y ¿qué resulta? Que esto es 1.532. Eso quiere decir que el ángulo
B es igual a aquel ángulo cuyo valor de la función sea 1.532. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan funciones trigonométricas, quedamos y establecimos que el seno solamente sus valores pueden estar comprendidos entre menos 1 y más 1. Es decir, no hay valores mayores que 1 ni menores que 1. Si ustedes lo recuerdan, lo tenemos en la gráfica de la función seno. Aquí, si ustedes ven, el valor máximo es 1, el valor mínimo es menos 1. Por lo tanto, un ángulo cuyo seno sea una cantidad mayor que 1 no existe. Por lo tanto, el triángulo no tiene solución. Pero ¿cómo podemos salir de dudas? Pues haciendo la comprobación y analizando las condiciones. Los datos que me dieron fue que el lado opuesto mide 1 y el lado adyacente mide 2. La primera condición, tal como establecimos acá, es que A sea menor que B. Vemos aquí A menor que B, efectivamente, 1 es menor que 2, se cumple. La segunda condición, A debe ser menor que B por el seno de A. Veamos, tenemos A, ¿cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale el ángulo? 50 grados. 2 por el seno de 50 grados. Vamos a ver cómo es con respecto a la unidad. 0.766 por 2 me da 1.532. Por lo tanto, este lado de la desigualdad es mayor que este. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la desigualdad tiene este sentido. Y al ocurrir esa condición que A sea menor que B seno de A, que es justo la que establecimos acá, simplemente no existe el triángulo y no hay una solución. Como pueden ver, pues esto es un caso de las tres posibilidades que se pueden presentar cuando conocimos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. A continuación vamos a resolver otro ejemplo en el cual tengamos estos datos. A son 50 grados 20 minutos, A minúscula 26.5 centímetros, B minúscula 32.7 centímetros. Analizamos. La primera condición es que A sea menor que B. Vamos a ver, 26.5 es menor que 32.7, se cumple. Vamos a ver la segunda condición, cómo es B por el seno del ángulo opuesto con respecto de A minúscula. 32.7 vale B. El ángulo son 50 grados 20 minutos. 32.7 por 0.7697 me da 25.17. ¿Qué observamos en esta desigualdad? Que 26.5 es mayor que 25.17. Entonces la desigualdad es esta. ¿Y qué tenemos? Tenemos un caso que corresponde a la tercera posibilidad. Que A sea menor que B y que A sea mayor que B por el seno de A, que es lo que está aquí. ¿Qué significa esto? Que va a haber dos soluciones, que por cierto no lo señalé aquí. En este caso existen dos soluciones. Las cuales vamos a resolverlas a continuación. Bueno, resolvamos entonces a continuación el segundo caso que habíamos establecido, en el cual habíamos visto que se originaban dos triángulos. Los datos pues aquí son los mismos y aquí está acomodada la figura. Hagamos el análisis otra vez para que quede claro, porque es donde luego se confunden. La primera cuestión que hay que analizar es que A sea menor que B de acuerdo a la figura. A menor que B. 26.5 es menor que 32.7, por lo tanto se cumple. Y la segunda condición, ¿cómo es A con respecto de B seno de A? ¿Cuánto vale B? 32.7. El seno del ángulo es 50/20, que es 0.7697. Multiplicamos y eso me da que es 25.17. ¿Qué significa esto? Que este valor es mayor que este y por lo tanto esta desigualdad es así. Y si esto se cumple y esto también se cumple, tenemos que existen dos triángulos. Y aquí lo vamos a apreciar. Eso significa que el lado A, que es el lado opuesto al ángulo, es más largo y puede formar aquí un triángulo acutángulo, es decir, los triángulos agudos. O puede formar de este otro lado un triángulo obtusángulo donde este ángulo es obtuso. En ambos casos
vamos a tener que resolver el triángulo. Para ello vamos a calcular cuánto mide B. Aplicamos la ley de los senos con los datos que conocemos. Conocemos A mayúscula, A minúscula y B minúscula. Nos falta por conocer el ángulo B mayúscula. Establecemos la ley de los senos. Despejamos seno de B, que es lo que conocemos. Sustituimos valores. Hacemos operaciones. Y llegamos a que el seno de B vale 0.9498. Si analizamos a qué ángulo le corresponde ese valor, B será el ángulo cuyo seno es 0.9498. Y eso corresponde a dos ángulos, 71 grados 50 minutos y 108 grados 10 minutos. ¿Por qué? Recordemos otra vez la gráfica de la función seno. Mi valor que tengo aquí es 0.9498, muy cercano al 1. Si trazamos una recta, pues es la que corresponde a dicho valor. Pero aquí, a la hora de intersectarse con la gráfica del seno, vemos que hay un valor que le va a corresponder a 71 grados y fracción, y otro valor que le va a corresponder a 108 grados y fracción. ¿Por qué? Porque para estos dos ángulos, este y este, el valor del seno es el mismo. Entonces, por eso es que consideramos los dos ángulos, y eso me lleva a la solución de dos triángulos. Los valores son 71 grados 50 minutos y 108 grados 10 minutos. Entonces vamos a resolver ambos casos. En el primer caso, cuando B vale 71 grados 50 minutos, se forma un triángulo acutángulo, los tres ángulos agudos. Si ustedes observan aquí esta línea, la dejé punteada, porque no vamos a resolver ese caso, sino vamos a resolver ahorita el caso en el que el triángulo es acutángulo. Calculamos el tercer ángulo. Ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo son 180 grados. Conocemos dos, podemos conocer el tercero despejándolo. Despejamos C, convertimos los 180 grados a grados y minutos. Los otros ángulos los tenemos 71 grados 50 minutos y 50 grados 20 minutos, que es dato del problema. Hacemos la suma de ambos. Aquí me resulta 121 grados 70 minutos. Bueno, pues hay que hacer la conversión porque son unidades heterogéneas. 70 minutos equivale a 1 grado y 10 minutos. Y ese grado lo sumamos a los 121 y me da 122. Hacemos la resta y resulta que el tercer ángulo es 57 grados 50 minutos. Es decir, en este caso, este ángulo se mide 57 grados con 50 minutos. ¿Qué falta para terminar de resolver el triángulo? Pues nos falta el lado C. Ese lado C, lo mismo, ya conocemos todo, podemos aplicar también la ley de los senos. Despejamos ahora C minúscula. Hacemos operaciones, sustituimos los senos de los dos ángulos, el seno de C mayúscula que resultó 57 grados 50 minutos, entre seno 50 grados 20 minutos, que es dato del problema. Hacemos todas las operaciones y resulta que este lado C minúscula mide 29.14 centímetros. Vemos que ya se resolvió uno de los dos triángulos que se pueden obtener. El segundo. En el segundo, tenemos aquí que el ángulo B es de 108 grados 10 minutos, tal como nos resultó en este cálculo. Dibujamos nuestro triángulo. Ahora, si ustedes ven, se forma un triángulo obtusángulo. Este triángulo obtusángulo es el que tiene aquí su ángulo de 108 grados 10 minutos. El otro ángulo es igual, 50 grados 20 minutos. Y vamos a ver cuánto vale el ángulo C y el lado C que se formó ahora. Evidentemente deben ser diferentes porque ahora el triángulo es un triángulo obtusángulo. El procedimiento es exactamente el mismo. Calculamos C como la suma de los ángulos interiores. A 180 grados le restamos la suma de los dos ángulos que conocemos. Y resulta que el ángulo C, que es el de aquí arriba, va a ser de 21 grados 30 minutos. ¿Qué falta por hacer? Pues el cálculo de C, el lado C minúscula. Volvemos a aplicar la ley de los senos. Despejamos todo, sustituimos valores, hacemos operaciones y resulta que este lado C minúscula es igual a 12.61 centímetros. Como pueden ver, fueron dos triángulos los que se formaron y tuvimos que resolver cada uno de ellos por separado.
Esta es otra de las razones por las cuales este segundo caso se llama caso ambiguo, porque puede presentarse este caso en el cual hay dos triángulos con dos soluciones. Para resolver algunos ejercicios de este caso 2, anexo por ahí la copia de unos ejercicios del libro de Preseo Autoral para que puedan aplicar la resolución de este tipo de problemas en el que se puede presentar que exista o que no exista solución o que la solución sean dos triángulos. Entonces se los dejo como tarea para que lo resuelvan y pues los vayan guardando en el archivo que estamos pidiendo hasta el final. Gracias.